Hablamos de que son realmente millones las personas en la República Argentina que han caído en los últimos meses debajo de la línea de la pobreza y también debajo de la línea de indigencia. ¿Cuáles son los datos que aporta en este sentido el Observatorio de la UCA? Bueno, lo que encontramos es que en el año 2022 la pobreza infantil ya alcanzó a 6 de cada 10 niños y niñas del país. Lo que vemos también es que de 2010 en adelante este indicador va aumentando la proporción, sí, cada vez alcanza a más niños y niñas, y también lo hace la indigencia, ¿sí? En 2010 alcanzaba el 9% y en 2022 ya alcanza el 13%. Y esto a pesar de que la proporción de niños, niñas y adolescentes que recibe AUH es cada vez mayor también. ¿Sí? En 2022 ya alcanzó a la mitad de ellos. Así que en este sentido, este es el resumen en cuanto a lo que es pobreza por ingresos. También podemos hablar acerca de la inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? ¿No? La inseguridad alimentaria total refiere a aquellos niños y niñas que tienen que reducir su dieta por no tener cómo conseguirla, no tener ingresos suficientes. Y la inseguridad alimentaria severa refiere a aquellos y aquellas que ya están pasando situación de hambre, ¿sí? En este sentido, en 2022 hay un 31% de niños que están en situación de inseguridad alimentaria total y hay un 12% que está en situación de inseguridad alimentaria severa. Esto es que pasan hambre. También, a pesar de que la ayuda directa mediante alimentos conseguidos en comedores, parroquias, escuelas u otras instituciones, y también la ayuda mediante tarjeta alimentar ha ido en aumento, ¿no? En 2010 alrededor de 2 de cada 10 niños y niñas recibía algún tipo de ayuda alimentaria y ya para el 2022 alcanzó a 6 de cada 10. Es decir, a pesar de que ha crecido significativamente la ayuda alimentaria en términos de alimentos o en términos económicos, igual no alcanza para erradicar la inseguridad alimentaria infantil. Es realmente muy preocupante el dato que estás brindando y también es muy preocupante cómo se ha ido acelerando la curva de las necesidades básicas. Estamos hablando de necesidades alimentarias en las infancias y en la adolescencia desde el 2010 al 2023. ¿Qué pasó con los índices post-pandemia? Al 2022, perdón. Al 2022, sí. Concretamente todavía no tenemos estudios recientes al respecto. Pero, ¿qué es lo que ustedes observan en cuanto a los trabajos y las tareas que se realizan desde los comedores? ¿En qué medida o en qué porcentaje, si es que tienen este dato de 2022, ha aumentado la demanda en este sentido? Bueno, como te decía, el dato es justamente este, ¿no? De 60% necesita algún tipo de ayuda. Y aparte, un dato relevante también es que los sectores medios están recurriendo a ese tipo de ayuda también, ¿no? Es decir, al obtener alimentos por otra vía, pueden ahorrarse un poco de dinero que antes se destinaba a ello, ¿no? Esta es también una novedad, si se quiere, en los datos que se relevan en el informe que estamos presentando, ¿no? Que los estratos medios también están requiriendo algún tipo de ayuda. Esto también lo vemos en indicadores de educación, por ejemplo. El porcentaje de niños de estratos medios que antes iba a la escuela privada, hay un porcentaje de ellos que está optando también por la escuela de gestión estatal. Esto de por sí no es un déficit, ¿no? Digamos, ir a la escuela estatal no es de ninguna manera leído como déficit. El asunto es que vemos cómo la clase media está tratando de ahorrar, recurriendo a servicios estatales para poder así distribuir el dinero del hogar de otra forma, ¿no? Carolina, ustedes hicieron un trabajo interesante también respecto de lo que ha sucedido en los últimos años con el trabajo infantil. ¿Qué nos podés decir en este sentido?
Bueno, el trabajo infantil es un indicador que se comporta de una forma un tanto contraintuitiva, ¿no? En el sentido siguiente, uno pensaría que en momentos de grandes crisis económicas los niños y niñas tendrían que trabajar más, ¿no? Pero lo que sucede es al revés, justamente al revés. ¿Y por qué? Porque en realidad los niños y niñas trabajan cuando los padres tienen trabajo, ¿no? Ellos trabajan para ayudar a la familia. Entonces, si los padres pasan a no tener ningún tipo de actividad, entonces no tienen cómo aportar, ¿no? Estamos hablando de changas o atención en un negocio o en la industria textil, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que en la pandemia se redujo muchísimo el trabajo infantil, pero justamente por lo que decía, en realidad fue porque los padres perdieron la fuente de trabajo y vamos viendo cómo hacia 2022 nuevamente se retorna a los niveles prepandemia, ¿no? Por último, consultarte también respecto de lo que pasa en las diferentes regiones. Sabemos que esta desigualdad no azota por igual a todas las regiones o a todas las provincias del país. ¿Ustedes dónde están focalizando estos estudios y en dónde están observando la mayor cantidad de vulnerabilidades cuando hablamos concretamente de las infancias y las adolescencias? Bien, en cuanto a los indicadores que te había mencionado de pobreza e inseguridad alimentaria, vemos que el conurbano, ¿sí? que en el conurbano digamos, el porcentaje de niños con estos déficits en el conurbano suele ser superior al porcentaje general, ¿no? Y también, por ejemplo, en lo que es cobertura en salud, es decir, tener la posibilidad de atención mediante mutual, obra social o prepaga, lo que estamos viendo también es que en las grandes áreas metropolitanas y en el resto urbano, de 2010 a la fecha, ha incrementado el número de, digamos, el porcentaje de niños que no tienen cobertura. Antes afectaba a 4 de cada 10 y ahora ya afecta a 6 de cada 10, ¿no? En este sentido también el porcentaje general de niños, niñas y adolescentes que no accede a cobertura en salud es actualmente, ¿no? En 2022 de 6 de cada 10. Este indicador también nos da una aproximación a la protección social que tienen los niños y niñas, que está íntimamente ligado a el empleo, ¿no? Al empleo pleno en los adultos a cargo del hogar. Claro, ¿no? que también es muy tienen cobertura cuando los adultos la tienen también, ¿no? En este sentido es que podemos tener una aproximación a esta cuestión de la protección social, y la cobertura en salud también es un gran promotor de lo que es la atención preventiva, por eso es que hacemos un monitoreo de este indicador. Bueno, esa atención preventiva, ¿no? Pero también claramente con cuestiones de atención en enfermedades ya manifiestas, ¿no? Seguramente la cuestión alimentaria es una de las grandes deudas sociales que tiene la República Argentina, mucho más con los datos que recién nos estabas explicando y que ustedes pudieron obtener a partir de este informe que de manera anual viene realizando este observatorio. Carolina, te agradecemos por la información, te agradecemos por el análisis, seguramente vamos a estar en otras ocasiones compartiendo más datos al respecto. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes. Con gusto. Buenas tardes. Hasta luego. La Corte Suprema